Eso cuando empieza a hablar. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio en el que vamos a hacer, digamos, el lanzamiento, el primer asomo a la luz de un libro creado por un pedagogo, músico, investigador muy importante. El libro se llama Los sonidos de las turbulencias. Entonces, pues vamos a primero presentar la editorial, vamos a presentar también la colección de la que hace parte el libro y obviamente pues dejaremos que sea el autor junto con otro músico y escritor que van a tener una conversación en la que pues, digamos, van a hacer la presentación más como en materia y como más en tema fijo pues de lo que es el libro. Entonces, de la editorial podemos decir que es Literatura Ediciones, tiene ese nombre porque lo que busca es hacer mostrar la parte libertaria del arte, sobre todo de la literatura, que fue, digamos, el primer espacio en el que empezó a mostrarse como esta revolución de las formas de representación y por eso nosotros acogimos ese nombre. Antes, obviamente, existía, pues, para los nobles existía la tragedia y para el pueblo le dejaban la comedia. Digamos, escritores como Balzac, Víctor Hugo, Flaubert empezaron a hacer como esta inversión de los discursos y empezaron a hacer visible el hecho de que todo el mundo podía empezar a disfrutar de la literatura. Entonces fue a partir de la literatura que empezó a hacerse una forma de revolución. Vamos, por eso nosotros acogimos ese nombre porque queremos hacer que todo el mundo tenga, digamos, ese espacio y esa capacidad de publicar y dar a conocer sus textos. En esa medida es Literatura Ediciones. La colección se llama Caja de Sueños, es una colección que nació que nació en un taller también de creación literaria que yo estuve dictando en SUA, y digamos fue idea de todas las personas que hacían parte del taller. Ellos decidieron que se iba a llamar Caja de Sueños porque era, pues a partir de las herramientas que encontraban dentro de esa caja, empezar a construir, digamos, ese sueño de mejor manera para poder mostrarlo, para poder representarlo mejor. Entonces a partir de eso surgió, digamos, ya después de que pasamos ese momento de trabajo y de aprendizaje con este grupo, la colección sigue y en este caso, como el de Raúl, son escritores o autores que tienen una ópera prima que van a empezar a ese trasegar, digamos, por la literatura o por la investigación en este caso. Por eso, pues, quiero dejarlos con Alejandro Cortés, quien hará la presentación de Raúl como autor y de la investigación que hizo, y obviamente pues con Raúl Poveda, quien es el autor principal. Alejandro nació en Bogotá, ha publicado los libros Notas de Inframundo, pero la sangre sigue fría, Sustancias que no sobreviven, del Relámpago Nacional Luciérnagas e Instantáneas Dominicales. Es ganador del Premio Nacional de Literatura de la Universidad Central en las categorías de novela y cuento, con el Pintamonstruos de Mar, ganador de la beca de circulación internacional para creadores del Ministerio de Cultura, con la que participó en el 7º Festival Internacional de Poesía en París. Es ganador del 6º Concurso Nacional de Poesía de la UIS en 2014, ganador del 2º lugar del 31º Concurso Nacional de Poesía de la Universidad Externada de Colombia con el libro Instantáneas Dominicales. Ha sido invitado a encuentros literarios en Sudamérica, México, Francia y Canadá. Es director de talleres de creación literaria, director de la Fundación Trilce, coordinador del Espacio Cultural Trilce en la Galería y director del Club de Poesía de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. Ese es Alejandro Cortés, quien, digamos, acompañará a Raúl, y pues, digamos, la parte más importante, pues, obviamente, que es el autor Raúl Poveda, de quien voy a hacer lectura de la biografía que está en la solapa del libro. Raúl Poveda Casas es pedagogo musical de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales de la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires, Argentina, ciudad donde realizó estudios de grabación, mezcla y mastering. Es docente de música en colegios de la Secretaría de Educación de Bogotá, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como de artes musicales, guitarra e investigación de la Universidad Distrital de Bogotá. Obtuvo mención de honor en el Premio Compartir al Maestro 2014 por su proyecto Notas de Paz con estudiantes de bachillerato. Ha sido ponente en el Encuentro Internacional de Educación del Instituto Pedagógico Nacional y del Segundo Congreso Internacional de Educación Documa. Su trabajo como educador fue reconocido en el Festival Artístico Escolar 2011 y 2014, recibió placa de la Alcaldía de Kennedy y de la Secretaría de Educación, labor destacada en el libro Caminos hacia la Paz de las Escuelas. Entonces, este es el libro que estamos promocionando hoy, lanzando hoy. Es un libro que habla
ya ellos tendrán más tiempo de hablar, pero digamos, la lectura que yo he hecho es un libro que habla de la complejidad y del caos al que conduce esta complejidad desde la naturaleza, y como en la música muchas veces tratamos de darle cierto orden. Digamos, entre estas dos áreas se debate la investigación que realiza Raúl, entonces así que los dejo con los autores que dialogarán sobre el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Johan y Carlos Almeida y a toda la gente de Liberatura. Y antes de saludar al autor, pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de esta transmisión. Y pues bueno, algo muy importante para resaltar en este momento, y es el apoyo de una editorial, ¿no? Está Liberatura metiendo el hombro por una publicación bastante rara. O sea, si es difícil publicar en Colombia, y es difícil publicar narrativa, y es aún más difícil publicar poesía, este libro que es como un ensayo que parte del caos como fuente de creación, no solo musical, sino en general artística, como fuente de creación realmente, porque las certezas creo que no dan tanta creación, es un camino a seguir, pues es una apuesta todavía más arriesgada. Entonces, qué bueno. Celebro mucho que Liberatura haya apoyado este proyecto, este libro de los sonidos de las turbulencias de mi amigo, el escritor y músico Raúl Poveda Casas, y que el caos pues vea una forma de salir a partir de la estética. Cosa curiosa que un libro que versa sobre el caos se lanza en marzo y ¡pam! Pandemia. Más caos. ¿Cómo? ¿Eso es mala suerte o buena suerte? ¿Qué es eso, Raúl? ¿Qué más? Lo mejor que pudo pasar. ¿En serio? ¿Por qué? Y porque es que, digamos, cuando todo está estructurado, pierde un poquito como cierta naturalidad, ¿no? Es más natural pues en todo el universo, no sé, lo complejo y lo caótico, ¿sí? El orden, pues, digamos, los seres humanos somos los que asignamos un orden, ¿no? O de repente vemos ciertos patrones y entonces asignamos como categorías, ¿no? Pero son categorías que pues somos los humanos los que las construimos. Un orden estético, ¿no? Es como una forma de darle orden al caos, pero es una de tantas maneras. Bueno, yo les voy a contar algo de Raúl. Él sí está escribió este libro, o sea que pues, sí, también está escribiendo, también es músico, es pedagogo musical, es dibujante, o sea, es un tipo con una cantidad de matices artísticos increíbles que pues rara vez se acumulan en una sola persona para hacerle más caótica la existencia, y termina siendo este libro porque pues claro, cada talento, cada capacidad artística viene siendo en cierta forma un compromiso, ¿no? Es también una aspiración, una realización que genera un peso. Entonces, quería hablar de esta búsqueda desde el caos. Sale a partir de un trabajo de maestría que Raúl hizo en la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires. Supongo que en estos espacios de búsqueda para un trabajo de grado, pues se va mucho a referentes estéticos que ya están fundamentados, ¿no? Como a estudiar, no sé, la música barroca o la música vernácula de cierta región o de cierta época, qué sé yo, pero esta desparametrización de irse no a ninguna época, no a ningún país determinado o a ningún espacio determinado, sino directamente hacia el caos, de dónde salió, cómo es que llegó esa búsqueda y cómo fue el apoyo que dio la universidad y que dio la docencia, que la universidad o la academia es en cierta forma como una parametrización estética que le dieron a este trabajo. Bueno, pues antes de contestar tu pregunta, mi querido Alejandro, yo quiero resaltar el apoyo, la colaboración de algunas personas que estuvieron en este proceso. Esencialmente, la persona que me acompañó
la mayor parte del tiempo fue el maestro Avelino Niño Rodríguez. Él es filósofo, es todo un pensador, profesor mío de la universidad. Y pues fue la primera persona que yo le comenté sobre esta idea que se me ocurrió cuando estaba cursando la maestría en la Argentina. Otras personas me colaboraron, como el compositor Rodolfo Acosta, un hombre excepcional, y sus sonidos, pues, vale la pena decirlo, muy, muy interesantes y muy al lugar con lo que yo estaba buscando. También hablé con Edgar Leonardo Puentes, músico, también maestro. Él es una de las personas que trabajó con el doctor Rodolfo Ginás en la investigación, digamos, del cerebro y la música, y cómo, digamos, el cerebro tiene como maneras de realizar lo que hace bastante similares a lo que pasa en la música. También Jorge Castillo, que es un maestro de la música electrónica, todo lo relacionado con los sintetizadores. Al señor Luis Hernando Cárdenas, que es un físico. Él me aportó esa parte como del orden racional, ¿no? Desde el punto de vista moderno, ¿no? Como para no dejarme ir un poco por las ramas. Y bueno, básicamente Jason Méndez, profesor, colega mío, filósofo también. Y bueno, entonces, para comenzar a responder la pregunta, lo que pasa es que yo desde pequeño sentí mucha curiosidad por las formas, por lo plástico, por lo que el ser humano como que podía como transformar, ¿sí? Digamos, yo iba a la finca de mis abuelos y a mí me encantaba que había terrenos, digamos, con greda, con arcilla, ¿no? Entonces a mí me gustaba como arrancar la arcilla y hacer figuritas, ¿sí? O sea, esa plasticidad de la arcilla. Y como yo había escuchado, hablo de niño, había escuchado que pues la arcilla requería la cocción. Entonces allá en la finca de los abuelos cocinaban con leña. Entonces yo cogía mis figuras de arcilla y pues las metía adentro del fuego. Pero pues eso tiene unos procesos, ¿no? Entonces, como yo no sabía los procesos, pues al final, pues cuando sacaba la figura, digamos, me quemaba, o la figura explotaba por allá adentro, o pasaban una cantidad de cosas, ¿no? Con la música, tengo que agradecerle también a mi padre, que pues digamos fue la primera persona que me regaló una guitarra y que yo escuchaba, digamos, o sea, uno escucha música todo el tiempo, ¿sí? Pero digamos, está este contacto visceral, ¿no? De ver a alguien haciendo música, ¿no? O de escuchar los sonidos en vivo, ¿no? No es lo mismo escuchar una cosa grabada que una cosa, digamos, que esté corporal, que alguien esté haciendo, que alguien cierre los ojos cuando se emocione o cuando los sonidos lo lleven a otros terrenos. Entonces, digamos, como que esa curiosidad comenzó desde pequeño. Y pues al principio me generaba algunas dificultades, porque es que yo decía como que un día me gusta hacer figuras con arcilla o con plastilina, pero otro día me gusta dibujar y otro día me gusta tocar la guitarra. Entonces yo durante todo mi proceso formativo, pues yo sentía que eso era como más bien, en vez de ser una cosa buena, como que era un defecto, porque como que yo no podía profundizar en una sola cosa. Entonces, pues, aparte de las condiciones caóticas de Colombia, ¿no? Que ya sabemos que la violencia, que la delincuencia, que los narcos, que los paramilitares, que todo eso, digamos, mi infancia estuvo muy marcada por eso. Y pues los eventos violentos de alguna manera nosotros nos sacan de nuestra zona de confort, ¿no? Y la persona que no le pase, pues es una persona que es carente de emociones, ¿no? O
sea, yo diría que está como enfermo, una persona que no está bien, ¿cierto? Porque lo normal es que si a uno le dicen, no, es que mataron a tantas personas, uno como que, wow, ¿no? Como que quede como en un shock. Entonces, por allá en la adolescencia, pues pasó algo complicado que fue que me mataron a mi padre y pues ahí yo creo que se comenzó pues a gestar todo el tema de lo que rompe la cotidianidad, ¿no? Lo cíclico, ¿cierto? Porque nada más chocante que maten a alguien de tu familia, ¿no? O sea, eso creo que es la fiel muestra de una realidad como la que tenemos en Colombia. Entonces, pues ya, digamos, pues tomando la decisión bastante arriesgada de estudiar música, había estudiado publicidad, pero no me hallé, mejor dicho, en ese camino. Entonces estudié música y cuando salí a trabajar, comencé a trabajar con preescolar y eran unos grupos de 25 niños que el más viejo tenía 5 años. Entonces podrán imaginarse esas circunstancias tan caóticas, ¿no? Y cómo a través de la música, de alguna manera como que yo organizaba a esos pequeños, ¿no? Digamos, ese es el contexto de lo que pasaba históricamente en mi vida, pues para llegar a estos caminos del caos y la complejidad. Pero lo que realmente el detonante de todo fue que cuando yo llego a la Argentina a estudiar la maestría en creación musical, artes tradicionales y nuevas tecnologías, pues me encuentro con una visión paradigmática completamente diferente a lo que yo había aprendido en la universidad. O sea, digamos, en la universidad, perdón, voy a correr un poquitito esto. Digamos, en la universidad, de las primeras cosas que aprendimos fue pues a entender a Bach, por ejemplo. ¿Sí? Todos conocemos, digamos, las piezas de Bach, o por ejemplo, Beethoven, no sé, ¿sí? Y cuando llego yo allá a la maestría en la Argentina, pues comenzamos con unos autores que yo por ahí habría escuchado en alguna clase de historia de la música, pero nunca había comprendido de qué se trataba lo que hacían, ¿no? Entonces teníamos unas sonoridades como las de Ian Xenakis, ¿no? Y pues eso, digamos, como que en mi cerebro era como que eso no suena tan bonito como lo de Bach, ¿no? Era como que qué diferencia. Entonces, ahí comenzaron, digamos, como que a estructurarse las cosas con respecto a lo ordenado y lo desordenado, o lo disonante, o lo caótico, ¿sí? Entonces ahí ya yo le agradezco enorme a maestros como Alejandro Iglesias Rossi, como Susana Ferreres, como Julieta Sivak, argentinos que me dieron una visión, pero que rompió lo que yo había aprendido de niño con la configuración que me dieron en la universidad, sin decir que lo de la universidad, o sea, yo no quiero decir que lo de la universidad fuera malo de ninguna manera, ¿no? Pues, o sea, Beethoven para mí es uno de los referentes más grandes en la historia de la humanidad, o sea, no voy a decir que, digamos, es una cosa que desechar, para nada, pero sí comencé a aprender
a escuchar diferente, a cambiar cierta configuración mental que tenía. Y pues de ahí surge también una obra que pues compuse para el trabajo de grado de la maestría. Y pues esta obra, digamos, como que utiliza de una manera no convencional los sonidos de la guitarra, los sonidos de la ocarina, los sonidos de unos gongs, de unos cuencos tibetanos. Y pues fue un ejercicio compositivo bastante experimental, pero finalmente el resultado a mí me encantó. Y de ahí se desprende la tesis de maestría, y de la tesis de maestría eso queda quieto con unos 3 años, pero entonces yo le digo a mi asesor, al profe Avelino, que pues que me parecía chévere profundizar en el tema. Entonces que sí. Salir de la universidad. Sí, el profe Avelino, el que me ayudó en la tesis de maestría, yo le dije, ¿por qué no nos aventuramos a hacer un libro? Y entonces el profe le pareció fantástico y comenzamos, y pues también el proceso bien caótico y bueno, o sea, ensayo y error, ¿no? Y sobre todo atreverse a decir algo que no sé si otra persona lo haya dicho en el mundo. Hice una investigación tratando de buscar a ver si alguien más lo había dicho, y pues hasta donde encontré, pues no. Y pues creo que lo que se dice tiene unos fundamentos. Ojo, no desde lo científico, no es como que, mejor dicho, esto que yo digo, yo lo pueda comprobar y hacer 100 experimentos y que den el mismo resultado. No, justamente el caos tiene como fundamento que es que con las mismas condiciones se dan resultados completamente inesperados. Entonces, bueno, creo que contesté. No, muchas. Pero no, todo bien, que la palabra es suya, hermano. Antes de entrar en los fundamentos del caos, ya hablando de la maestría, me llamó mucho la atención el nombre de la maestría, ¿no? Maestría en Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales. Parecieran ser dos cosas antípodas, ¿no? Como que están en dos extremos distintos. Entonces, ¿cómo se conjuga las artes tradicionales con esas nuevas tecnologías, y eso cómo deviene en un caos? Pues es que la maestría, justamente cuando yo vi ese nombre, yo dije, ay, esta maestría es como yo. O sea, es como que esta maestría le apunta a varias cosas, y eso me pareció fantástico. O sea, la maestría en creación musical, que ahí comencemos, ya no es composición musical, como la que hay en las universidades acá, que la composición es con base en todas las reglas europeas. Entonces usted trate de crear algo, no sé, colombiano, pero do mayor es do mayor para siempre, ¿sí? Todo occidentalizado. Entonces, cuando dicen creación musical, la cosa a mí me pareció mucho más interesante, porque es como comenzar a modificar un sonido. Entonces, digamos, yo tengo un sonido de estos y le puedo hacer ya cosas diferentes. ¿Ve? Entonces ahí ya la estructura de ritmo, melodía, armonía, pues se fue para el carajo, ¿sí? O sea, hay que tener otro referente en la cabeza para comenzar a ordenar de otra manera, ¿sí? Entonces, la creación musical, genial. Ahora, nuevas tecnologías. Ellos tienen una cosa muy interesante, y es que ellos, digamos, rescatan mucho lo ancestral. Entonces, digamos, ellos agarran, no sé, los instrumentos musicales aztecas, o las ocarinas colombianas, o una flauta doble malla, por ejemplo, o un instrumento por allá nórdico, no sé. Y esos instrumentos pues pasan por las nuevas tecnologías para crear música nueva, ¿sí? Es decir, en su momento tocarían, no sé, la flauta doble malla con unas intenciones,
con una ritualidad, con una forma de estructuración musical. Pero si el instrumento todavía existe, y existe la tecnología, por ejemplo, para escanearlo, hacerle unos rayos X al instrumento, mirar cómo es por dentro y volver a hacer otro, o hasta inclusive mejorarlo, ¿no? Conservando la esencia. Y eso pasándolo por los programas de grabación, pues uno puede hacer creaciones con base en lo ancestral, pero con unas sonoridades nuevas. Y eso me pareció pero fascinante. Entonces, algo así como saltarse toda la época de occidentalización, o sea, como tomar la parte tradicional, saltarnos la parte de las escalas convencionales y regresar a las nuevas tecnologías donde el do mayor o el cuatro cuartos o el tres octavos ya no tiene ninguna si se da relevancia. cuenta que es puro orden, do mayor, tres cuartos, no sé qué. Mire, quiero leerle unas palabras que yo cito en el libro del maestro Alejandro Iglesias, que es el director de la maestría y de la licenciatura allá en la Universidad 3 de Febrero, sobre toda esta música. Hay una licenciatura ahora en músicas autóctonas de América. O sea, qué genial eso, ¿sí? Porque, o sea, son los americanos estudiando la música ancestral americana, ¿sí? O sea, lo que digo, no es que los referentes europeos, Beethoven o Mozart, pues los echen a la basura, no, para nada, sino que tratan de reconocer esta otra identidad que tal vez fue enterrada por la colonización, ¿sí? Entonces, Tal quiero cual, pues ahí escucharle, no mire termina la estas música. palabras, quiero decirle estas palabras del maestro Alejandro, y que eso a mí me cautivó realmente. Dice: cada instrumento debería sonar diferente, expresar el alma de la forma más fiel posible, y cada alma es única. Comencé, no, perdón, y cada alma es única, hasta ahí comencé, ya son palabras mías. Entonces, ahí yo cuando escuché esas palabras en detalle, me pareció tan fantástico porque usted se da cuenta que siempre usted le pasan, por ejemplo, una guitarra y usted trata de afinarla pues con unas notas predeterminadas, o sea, mi, si, sol, re, la, mi, ¿cierto? O sea, si usted llega y tiene otra nota, eso pues está mal, uy, o sea, usted no sabe tocar o qué le pasa, ¿cierto? Pero de repente hay músicos que se han atrevido a afinar diferente la guitarra y hacen cosas súper, súper raras, pero además súper chéveres. ¿Por qué nos parecen raras? Porque no corresponden a la configuración que nos han estado metiendo pues desde pequeños en el cerebro, ¿sí? Entonces, cuando el maestro dice, cada instrumento debería sonar diferente porque cada alma es diferente, pues eso a mí ya me pareció, oiga, está bueno mirar qué es esto de lo que entendemos por orden y qué es la otredad, la diferencia, qué es lo que hace que cada persona, a pesar de que somos 7.500 millones de copias, y están haciendo más seguramente, a pesar de eso, cada uno es increíblemente diferente y especial, único. Entonces, esa unión de saberes, esa concepción diferente fue la que me hizo como elegir esa maestría y ese país. Y mi paso por la Argentina me encantó. No, pues claro, está conjugando todo muy bien. Y eso hablando del orden desde la armonía, ¿no? Porque si hablamos de esa desparametrización desde la rítmica, de salirnos de los tiempos, de salirnos de los compases, que son como jaulas musicales que le hemos puesto al tiempo, pues es todavía más atípica la cosa, ¿no? Ahora, recuerdo que en el libro había una parte donde Raúl mencionaba que la música electroacústica o esta música, llamémoslo desparametrizada, exigía una escucha mucho más atenta y que pues no llegaba a todo el mundo precisamente porque la mayoría de personas no están dispuestos a tener una escucha atenta. ¿A qué voy? Como que el papel de la música se ha desvirtuado. El papel de la música ya no es vamos a escuchar, sino es como un componente de fondo que está ahí como marcando un beat mientras hacemos X cosas. Entonces ya algo que se daba mucho antes, que era comprar un acetato,
ponerlo en el tocadiscos y sentarse a escucharlo, era sentarse a escuchar, no era hacer nada más, solo escuchar. Ahora parece que sin ese componente visual no se puede. Entonces, capaz que esta música necesita una escucha muchísimo más atenta, y es una escucha para quienes buscan más una sorpresa que no sé, que encontrar algo que se ajuste a ellos, ¿no? Es decir, capaz que un compás de 4/4 o 3/4 o ciertos parámetros que ya estamos acostumbrados no nos dan una sorpresa, sino nos gusta porque identificamos y porque llega lo que estábamos esperando. Pero en esta música que no nos da que nos da lo que no esperamos, y aparte pues no sabemos qué esperar porque no nos presenta ninguna expectativa. ¿Cómo funciona ese proceso de composición o bueno, de creación, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a que las canciones tengan como un crescendo y aquí una pausa, pero bueno, son estándares. En una cuestión de esta música electroacústica, donde no hay un compás definido, donde no hay una identificación tonal definida, ¿eso cómo opera? Pues es que ahí es cuando comienza a resonar en mi cabeza orden y caos. Digamos, cuando uno está componiendo bajo los parámetros, digamos, del orden, por decirlo así, ¿no? Pues uno tiene que, pues, escalas, ¿no? Sonidos. ¿Sí? Y con eso, pues, uno hace melodías, ¿no? Y con esas melodías, pues, entonces usted le puede poner ya acordes, ¿no? ¿Sí? Usted le pone ahí como rellenito a la melodía. Tipos geniales en eso, pues claro, o sea, toda Europa desarrolló eso a unos niveles impresionantes, o sea, el virtuosismo del barroco, del rococó, o la complejidad del clasicismo, o tratar de entender una fuga de Bach, o siquiera tocarla en el piano, eso es una cosa, pues, para gente que no sea como yo, que no se dedique un día a una cosa y al otro día a otra, sino que se centre totalmente en eso. Entonces, digamos, yo comencé a pensar en cuál era como el gesto musical por naturaleza, el gesto musical, digamos, lo más puro. Entonces, comencé a retomar estas otras cosmovisiones. De pronto yo dije, pero si un árabe organiza de una manera diferente, o un chino, o un nórdico organizan de maneras tan diferentes, entonces como que todos deben partir de algo en común. Entonces ese algo en común en la música, pues ¿qué es? Pues un sonido, uno, ¿sí? O un sonido. Entonces ese sonido es, digamos, como el aliento, el primer gesto. Y cuando ya el ser humano le da como un significado a ese primer gesto, o digamos en la pintura, pues una pincelada, o en el dibujo, pues un trazo. ¿Y por qué, digamos, es importante? Porque es que eso antes no estaba ahí. Entonces, no hay una naturalidad en el proceso creativo y compositivo musical. Porque es que eso no, o sea, una pintura no sale de la naturaleza. En la naturaleza salen colores y salen formas y tal. Pero el ser humano, a través de su comprensión, sus ejercicios de conciencia, de contemplación sobre todo, porque es que mucha gente camina por ahí y realmente no ve o no escucha. Entonces, son esos seres humanos primitivos que en algún momento dijeron, voy a hacer una línea en la pared. Y yo creo que la línea fue primero que esas manitos pintadas en las cuevas rupestres, porque es que era como, no sé, coger un palito y hacer algo en el piso, ¿sí? Establecer, no sé, algún límite, alguna cosa. Esos primeros gestos son el ADN de lo que es el arte.
de lo que es la música, la pintura, la escultura, lo que yo hacía de niño, agarrar la greda y hacer algo, ¿no? O sea, yo me imagino los seres humanos maravillados con la greda, con esas capas, con esa plasticidad de la greda. Entonces, digamos, cuando yo comprendo eso y entiendo que hay patrones en diferentes lugares, en diferentes momentos históricos, y que hubo gente que rompió con los parámetros occidentales, entonces yo dije, bueno, esta composición musical puede o no agarrar elementos europeos. Entonces, cuando yo comienzo a crear mi obra, lo primero que hago es agarrar y tocar la guitarra de maneras diferentes. O sea, ¿cómo suena la guitarra si yo en vez de pulsar la cuerda, ¿no? Que es lo normal, en vez de hacer eso, yo, por ejemplo, la raspo. Y entonces ahí comencé a tener, digamos, como un banco de sonidos. Mi obra tiene 3 movimientos. El primero se llama Preludio en do sostenido menor. ¿Y por qué se llama así? Pues preludio porque pues es como la primera parte, y do sostenido menor porque toda la obra se mueve sobre la nota do sostenido menor como un aliento, ¿no? Entonces comienza, digamos, ese solo sonidito. ¿Y cómo comienza? No pulsado en una guitarra, sino soplado, como el aliento, soplado en una ocarina que yo mismo fabriqué. Entonces, está esa notica. Y desde ahí comienzo yo a explorar todo lo que está relacionado con la teoría del caos, ¿no? O sea, digamos, cómo se ramifica algo, cómo se generan esas bifurcaciones, polifurcaciones de sonidos, cómo va creciendo el árbol de la música, ¿sí? Y cuando se repiten, por qué las repeticiones no son iguales o por qué pueden ser iguales, ¿sí? Si usted se da cuenta, digamos, en la música comercial, lo clave es la repetición, ¿sí? Si uno, por ejemplo, escucha una de las obras clásicas más comerciales que hay, ¿sí? Lo más normal es que esa canción suene en espera de una llamada telefónica, en un carrito de paletas, y uno la sigue escuchando y la sigue escuchando y la sigue escuchando, porque es que tiene un patrón bastante repetitivo y bastante fácil de memorizar. Entonces, digamos, cuando yo abordo mi obra, yo no descarto esos elementos de la música convencional o de la música clásica, música erudita occidental, digamos, sino que yo agarro esos elementos y yo comienzo a incorporarle los elementos de las sonoridades nuevas. ¿Para qué? Pues para tratar de plasmar mi propio acto de habla musical, ¿sí? ¿Qué es lo que ahorita Alejandro decía? Muchas veces la música para nosotros ya es relleno, como el carrito de paletas sonando para Elisa de Beethoven, ¿sí? Y lo más interesante de los planteos o de planteamientos de la música electroacústica o experimental o de los nuevos creadores musicales, inclusive en los terrenos de la música electrónica, pero no la electrónica comercial de DJ, sino la electrónica, no sé, explorativa o experimental, es que no hay un referente con el que usted se sienta cómodo. O sea, le comienzan a mandar clústeres de acordes. O sea, todo esto que comenzó con Debussy o con Schoenberg, ¿no? Sí, ahí no toqué nada de Debussy ni de Schoenberg. Ahí toqué cualquier cosa que me sonó. Sí. Pero, digamos, todo eso lo que busca es romper todos esos parámetros que durante tantos siglos se apoderaron del ordenamiento musical. Entonces, ahí es cuando pues yo construyo mi obra y construyo las bases de lo que
ese libro de los sonidos de las turbulencias. Podríamos decir que en ese rompimiento de la música experimental y que también podría, no sé, también podría acotarse a la música tradicional, a la música étnica, no tradicional, étnica, llamémoslo así, ¿sí? Corresponde más a un gesto de expresión, como el do sostenido, un aliento, un gesto de expresión. Tal vez lo que busca es eso, un gesto de expresión, mientras que la música convencional buscara, tal vez pareciera que buscara más la memoria, con la repetición, algo que se quede. Podría decirse que la música experimental, en aras de la búsqueda de ese gesto de expresión, no tiene ningún temor al olvido, a no tener memoria. Pues, Listo. Digamos como que en el establecimiento de los patrones, pues lo que se trata es de preservar, ¿no? O sea, ¿por qué podemos tocar la música de Beethoven? Si el hombre se murió hace 300 años, no sé. O sea, ¿por qué la podemos seguir tocando? Porque esa música, pues, fue codificada en algo llamado partitura. En la modernidad se desarrolló esto de la permanencia, de la eternidad. O sea, en el libro también hago unas pinceladas sobre las cosmovisiones de qué es la creación, qué es la permanencia y la vida y la muerte. Cuando digamos, ya en el tiempo actual, muchísimos millones de personas no se aferran a creencias como por decir algo, las creencias, o sea, existen las religiones y todo, estos son unos negocios que no van a dejar de producir, ¿sí? Pero hay muchísima gente que dijo, oiga, pero ¿y qué tal si no? Entonces hay mucha gente que ya sabe que no hay vida después de la muerte, que no era que antes veníamos de ser un armadillo y después fuimos un zorro y después por fin humano y después reencarno en otro humano. No, hay muchísima gente que ya dice, no, esto lo que fue esto. Y a mí, yo me identifico mucho con esa corriente filosófica que es de los estoicos, ¿no? De Marco Aurelio y demás, que son conscientes de que la vida es este pedacito. Entonces, en ese sentido, si uno se basa en el ego de la modernidad, pues uno busca preservar lo que hace, preservar las canciones. Pero de repente, usted y pues las personas que nos estén escuchando sabrán que de pronto alguna vivencia que hayan tenido fue mágica o representativa en su vida, de pronto por las emociones que generó, pero no en sí lo que sucedió, ¿sí? Entonces, de repente, lo que recordamos es lo que nos genera, no sé, las emociones, lo que pasa en el corazón, lo que pasa en el interior de nosotros, pero no como tal la obra, ¿sí? Entonces, hay una cosa que me parece muy chévere de este recorrido, de este sueño que se convirtió en realidad, que fue darme cuenta de la otredad, de que el otro puede que tome lo que yo digo como pura basura o puede que tome lo que yo digo como wow, este tipo es impresionante, es que mira lo que dice, ¿no? ¿Y en qué se va a basar ese juicio? Pues en la historia de vida de ese otro. Y yo tengo que entender que ese otro es completamente diferente a mí. Entonces, digamos, esas reflexiones me llevaron, digamos, a mí o sea, lo que te digo, no es como que botar a la basura todo lo que era preservar con una partitura. En algún momento yo hice mi obra y dije, no, pues ya esto no le hago partitura, esto lo grabo y estuvo. Pero en algún momento alguien me dijo, oiga, pero es que eso necesita partitura.
Y yo, ¿pero para qué? Y entonces dice, pues por si alguien quiere tocarla en el futuro, alguien quiere, o usted mismo puede tocar y necesita más músicos, entonces hágale una partitura. Entonces, pues yo dije, bueno, vamos a hacer la partitura. Y cuando yo termino la partitura, que me baso en cómo, en estructuras que por ahí algunos músicos experimentales del siglo XX comenzaron a hacer, porque pues ya no era do, re, mi, ¿no? Sino eran sonidos y era jalar una cuerda, así. Entonces desarrollaron unos sistemas nuevos. Pero entonces yo me encontré con que no había una totalidad de símbolos que me sirvieran para escribir mi propia obra. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues crear mi propia partitura. Y eso también es otra de las cosas que aprendí y le agradezco a la maestría enormemente, porque ellos también vieron que pues una partitura, ¿qué es? Pues es un sistema ordenado, producto de ordenamientos y ordenamientos y ordenamientos. Pero si yo estoy proponiendo algo que es diferente, ¿por qué voy a tener que ajustar eso mío diferente a esos otros patrones de ordenamiento? No, pues me toca hacer mi propio sistema de ordenamiento. Entonces, me da risa que cuando yo le mostré o cuando Johan vio la partitura, nuestro moderador dijo, ¿y esa vaina cómo se toca, hermano? Eso, claro, porque era una cosa completamente que lo saca de los órdenes preestablecidos que tiene lo que es una partitura. Claro, es que la música experimental presenta también su propia herramienta de creación, ¿no? Que es la partitura. Tiene una forma específica de anotarse, porque pues como usted lo dijo, la música convencional no ofrece todas esas posibilidades de, no sé, rasgar una cuerda, romper un mástil, tocarla con un arco de violín, en fin. Quería ya como para ir cerrando, hacer un breve recuento de los capítulos del libro, porque... Alejo, ¿me permite una cosa antes? no, pero tranquilo que yo le voy a Qué preguntar. pena, yo hablo mucho, lo sé, mis estudiantes lo saben. Una vez arranco ya no hay quien me pare, pero bueno. Quería preguntarle a Johan una cosa. ¿Usted tiene manera de ver, Johan, ahí cuántas personas hay conectadas en este momento pues al video, a esta presentación? ¿No tiene audio? Ya. ¿Cómo? Hay 17 personas conectadas en este momento. ¿17? Sí, señor. Ok, y en el transcurso de la presentación había... Lo máximo que he visto han sido 21. Bueno. Bueno. Es que entre esas 17 personas yo quiero rifar un libro. Chévere. Entonces, No se muevan. ¿qué le parece si hacemos algo como que en la cajita de comentarios ahí usted usted puede ver lo del chat, ¿no? Lo de los comentarios. Sí. Entonces, pues las personas que están en este momento conectados, pues nada, escriban un número, digo, ahí en los comentarios, escriban como que yo quiero el libro, Raúl, y mi número es el tal, no sé, de 1 a 20. Y ahorita, no sé, Alejandro ahí pone un número de 1 a 20 y lo muestra en pantalla y pues ese será el ganador, listo. Obviamente los que escriben, pues revisen los comentarios para que no pongan el número 7 6 veces, ¿no? Entonces, como que pongan el número que no es repetido. ¿Listo? Listo. Hágale. Gracias. Bueno, quería hacer como un breve recuento de la exploración que hace en el libro porque me parece muy, muy ordenada. Primero, pues habla como de las nociones del caos y eso visto desde la filosofía, desde la historia, se presenta también la noción de la música de las esferas con Aristóteles. Entonces creo que aborda muy bien como la forma en la que hemos ordenado el caos, ¿no? La forma que le hemos dado a la música habitualmente y por la cual consideramos que lo que no está dentro de esa forma, pues pertenece o no pertenece a la música, ¿no? Como que sencillamente pareciera que esta forma estética, las formas estéticas también son una forma de poder también social, ¿no?
también toma el tema de los mitos, los paradigmas, y me gusta muchísimo el abordaje que hace desde la filosofía, o sea, toda esta noción de caos de la que usted nos está hablando está totalmente fundamentada en ese libro, desde Byung-Chul Han, desde Sigmund Bauman, desde un montón de pensadores que ya han tenido este tipo de inquietudes, pero las desarrollan desde su campo, desde la filosofía, y me parece muy interesante, tal vez eso venga como del perfil integral artístico de Raúl, que no se dedicó a hacer un libro de música. O sea, esto a mí no me parece que sea un libro, o sea, el libro que uno esperaría de un músico. Este es un libro muy compacto porque no solo está abordando el tema del caos como fuente de creación desde la música, sino desde la historia, desde la filosofía, después lo ejemplifica con su obra, de la que pues Raúl ya nos compartió pues como unas indicaciones, que es Senderos de Soledad y Abismos. O sea, nos dice, esto yo cómo lo puse en práctica. También cierra con una sección de entrevistas fabulosas, entrevistas a músicos, a físicos. Ay, perdón, también lo toma desde la física. Eso es tremendo porque pues la física es como la primera de las ciencias, ¿no? La música incluso dependía en sus estudios iniciales en Grecia de ella. Y lo toma desde la física, desde la filosofía, y como entrevistas a todas estas personas a las que le dio el agradecimiento al comenzar esta transmisión. O sea que este trabajo también está soportado por un montón de gente brillante en cada uno de sus campos. O sea, Raúl no dijo como que me las voy a dar de filósofo y me las voy a dar de físico. No, no, no. Tengo esta inquietud, voy a consultar con don físico. Tengo esta inquietud, voy a consultar con don filósofo. Tengo esta inquietud, voy a consultar con don músico. Con un montón de gente que es súper versada en el tema, y que me llamó también muchísimo la atención cómo la gente, cómo estas personas que a veces no estaban cercanas a la música, por ejemplo, el caso del físico, al contarle, Raúl, de qué se trataba el trabajo, se fueron metiendo dentro del tema musical, aportando desde lo que podían. Entonces creo que Los Sonidos de las Turbulencias establece una pluralidad de miradas desde distintos campos del arte y de la ciencia a un fenómeno totalmente creativo, tanto para el arte y para la ciencia, como el caos, porque es que la creación no puede salir de otro lado. Creo que al final de leer este libro, yo me quedé como con esa sensación. Si creamos desde el orden, no estamos creando, estamos como repitiendo o recreando o qué sé yo. Y bueno, y eso partiendo de que creación es también una transformación, ¿no? Como que crear de la nada, tal como lo dijo al comienzo, pues crear de la nada no nos pasa, ¿no? No nos pasa. Eso es un demiurgo celeste al que le competen ese tipo de situaciones, pero sí hay una transformación. Lo que pasa es que le llamamos orden a la forma tradicional de transformar el caos. Entonces, de verdad que los invito a que consigan este libro. Es una investigación supremamente bien fundamentada desde la ciencia y el arte, y creo que es muy útil para todo creador. Además, establece un playlist donde están obras de Xenakis, están libros de Penderecki, está Jacqueline Nova, que pues como fue la primera electroacústica de Colombia, una de las primeras. Estaba una banda de Armenia que se llama Etsturnende Neubaten, bueno, yo no sé cómo pronunciarla. Bueno, hay una cantidad de música, tanto de algunos años como contemporánea, que está haciendo una cantidad de propuestas interesantes respecto a la desparametrización de la música. Y no sé si para terminar pudiera usted, Raúl, compartirnos alguna parte de ese libro que pues sirviera como colofón a esta charla, antes de que la gente, yo creo que ya están poniendo sus números, antes de que la gente esté dispuesta pues a recibir este libro, ¿no? Ah, bueno, y también decir dónde lo encuentran. Bueno, pues mientras terminan de poner los numeritos ahí, voy a poner un fragmento de la obra para que pues traten de ingresar a este contexto de los
sonidos de las turbulencias, ¿no? Y pues mientras tanto, que pues vayan poniendo sus números. Les recuerdo que para conseguir el libro pueden directamente conmigo o con el teléfono de la editorial o el de Johan o por mensaje a Liberatura, Ya nos está poniendo Facebook. las indicaciones. Íbamos a estar en Feria del Libro 2020, pero pues cierta condición caótica que tiene a la humanidad o tuvo a la humanidad en confinamiento, pues no se pudo realizar la Feria del Libro. Entonces, pues nada, les voy a mostrar un pedacito de lo que es el preludio en do sostenido menor, que suena así. Voy a hacer algo común en el caos, que aparezca algo inesperado. Raúl, coge el piano. Ya, mucho spoiler, hasta ahí. Ese es el primer movimiento. Voy a poner otro pedacito del tercer movimiento, que se llama Viento. Comienza con viento, qué predecible. Sonido de viento. Ah, pero lo voy a hacer con el sintetizador. A ver qué pasa. O sea, esta obra no va a sonar igual.
Bueno, hasta ahí el spoiler musical. No suena mucho a pop, ¿no? No, pero yo creo que así es como la vida misma, ¿no? O sea, yo creo que la música convencional es una aspiración de cómo nos gustaría que fuera la vida, que se repitieran ciertas cosas para volver a vivirlas y volver a cantarlas, pero no sucede. Uno nunca sabe qué va a pasar y es mejor no esperar nada. Entonces, creo que es mucho más cercana. Y bueno, voy a decir una paradoja, pero me parece que este libro sobre el caos está muy bien ordenado. Su lectura está muy estructurada. Sí, no, falló, hermano, falló. Rayos. No, en algún momento, mire que en algún momento pues tuve que darle un orden, porque es que tenía tantas cosas escritas y que yo decía, no, o sea, cuando la gente vaya a leer esto no me va a entender nada. Pero No, bueno. tenía que hacerse ordenado, si no, obvio, estamos tratando Sí, es que de hecho el orden, o sea, es como que los seres humanos estamos de alguna manera para organizar cosas. Es que yo no estoy diciendo que el orden sea malo. Sí, de hecho a veces funcionan esas estructuras ordenadas y pues súper chévere, ¿no? ¿A qué me refiero? Digamos, si tú no sabes cocinar, un ejemplo, de pronto un tutorial de YouTube de cómo hacer un ajiaco te puede ayudar un montón, ¿sí? Si lo sigues, si está bien estructurado, la secuencia, los tiempos, de pronto te queda rico. Y con mucha práctica, ¿cierto? De pronto desarrollas tu propia versión de un ajiaco muy rico. De pronto le pones un poquitito de este sabor de la infancia, de esta especia, ¿no? Entonces, digamos como que yo no tengo nada en contra del orden. Lo que tengo, digamos, lo que no me gusta es la estandarización, es que se trate de hacer todo absolutamente como en serie, ¿sí? Es reconocer la importancia de la diferencia y la otredad. Oiga, Alejo. tal cual. Bueno, vamos con la rifa. Vamos con la rifa. Entonces, no sé, hay algunas de las personas que están ahí conectadas que yo vi, que sé que ya tienen el libro. Entonces ellos pues pusieron su numerito, pero pues a mí me daría pesar, digamos, que una persona que no lo tiene se quedara sin el libro. No sé si sea muy mala onda decirle quiénes no participarían en la rifa A mí me o... parece que este no es el momento de sacar esas cláusulas porque ya ellos pusieron su número. Oh, Además, rayos, claro, si ya estas había unas personas, si reglas, estas ya había personas, unas reglas estas personas, ordenadas, ¿no? si estas personas, sí, si estas Rayos. personas ya leyeron el libro y están participando por otra copia, o sea, que quieren otra copia es porque ese libro le van a dar un muy buen destino. Así que Ah, claro, yo puede ser creo un regalo, genial. Bueno, listo, hermano. Entonces, quiero agradecerle enormemente a el señor Carlos Andrés Almeida, que fue quien me ayudó en todo el proceso de maquetación, no sé, de organizar todo en esto, en algo presentable llamado libro. Quiero agradecerle a Camilo Moneri,
por la fotografía de la carátula, me parece que quedó increíble. Yo había tomado con mi celular una foto como teniendo la idea más o menos, pero pues Camilo, que es experto en la fotografía, pues la mejoró. Quiero agradecerle a la mamá de Johan, doña Marta, que pues me hizo una corrección de estilo fantástica. Quiero finalmente agradecerle a mi padre, porque tal vez sin saberlo, mi padre sembró la semilla de lo que yo soy, del arte, de, de esa, digamos, posibilidad de observar de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, pues no siendo más, les agradezco a ustedes. Alejandro, maestro, su obra me parece admirable. Estoy leyéndome el almanaque Bristol de una manera un poco caótica y desordenada, como que yo agarro una página y me leo un poema y listo, y lo cierro y trato de comprender qué me dice ese poema ese día, ¿no? Y es que eso me parece un poquito bonito. La aleatoriedad me parece, después de haber atravesado todo este cuento del caos, la complejidad y el orden, una de las cosas que me parece fascinante es la aleatoriedad o de pronto las cosas que nos sorprenden, que se salen, digamos, de lo cotidiano. Entonces, hagamos la rifa. No sé si Alejo se escribe un numerito ahí. ¿Dijimos de 1 a 20? No me acuerdo. Johan, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias a Raúl y felicitaciones pues por este gran libro y obviamente Liberatura por apoyar este proceso. Fue una... Bueno, la persona que pues esté interesada en el libro pues me puede enviar un WhatsApp ahí a los números, o puede enviarle un WhatsApp a Johan. Ya los escribieron, ¿cierto? Ya escribieron los números. Ahí están los números en pantalla: 310-337. No, 2885. Usted escríbalo o escoja, no sé, una página del libro, o escoja, no sé, ¿tiene dónde apuntar? No, la página que... De 1 a 20. De 1 a 20 cualquier número. Bueno, a las personas, no he dicho ni el precio. El libro vale 30,000 pesos. El envío es completamente gratis. Entonces, pues nada, era eso. Entonces, pues no sé, el número. Entonces, música de suspenso. Y el ganador es... Rayos. ¿Se ve? ve? No alcanza a ver. ¿Cuál número? No, ni idea. 14. 14. ¡Tarán! No hay por ahora un número 14. No hay 14. Es 1 a 20, ¿no? Sí, era de 1 a 20, pero todavía no han elegido. Pero suele pasar en las rifas que el primero no es. Otro. 9. ¿Cuál? 9. 9. Sí lo han elegido, ¿Quién es el 9? Repórtese. Paula Barrios es la ganadora. Paula Barrios. Qué bien, Paula. Señores, aplausos. Paula, tienes que contactarte yo creo que estamos por el Messenger o algo así. Oiga, un par de preguntas del público, ¿no? Póngala que eso. Ahí está eso. Y una preguntita ahí cortita y nos vamos. Marcela Ramírez López pregunta y dice primero, ¿qué se visualiza como el ocio en nuestra sociedad? ¿Qué pretende con esta investigación frente a una generación fatalista? Supongo que quiso decir. Pues es que somos producto de una estandarización. O sea, de hecho, los artistas
O sea, digamos en las épocas de los reyes y de las cortes, pues los artistas eran un relleno ahí para entretener, ¿no? Como que ustedes toquen, mientras nosotros hablamos las cosas importantes de alguna manera, ¿no? O llamaban al pintor pues para que me pinte en una posición heroica, ¿no? Pero pues con el paso de los años se dieron cuenta que el arte servía pues para criticar el sistema, eh, y pues eso al establishment no le agrada mucho. Entonces ustedes se dieron cuenta en la marcha del 21 que hubo, en la 26 mandaron una pancarta gigante que decía quién dio la orden, ¿no?, de disparar contra las protestas, ¿no? Y están muy claramente los rostros de unos políticos bastante bien conocidos, ¿cierto? Y del presidente. Entonces, como el arte sirve para hacer esa protesta, ¿no? El arte sí se puede utilizar, digamos, para decir cosas desde el corazón. El arte bien utilizado, ¿no? Porque, digamos, está el artista conceptual que pega un banano en la pared, ¿no? Que me parece una estupidez, con todo respeto, de verdad, completa y absoluta. Pegar un banano en la pared y decir que esto es una obra que vale cuántos miles de euros, me parece una amparte total. O sea, eso es robar a la gente, pero bueno, no faltará el que aparezca como no sé, salvando esos discursos. Pero lo que yo digo es que el arte es un salvavidas para el pensamiento. Entonces, nada, pues justamente esa es la intención, que se mire, se aborden las cosas desde otras miradas que no son la del establecimiento. ¿Qué es el establecimiento? Pues un orden que pretende, pues, valga la redundancia, establecer lo que debemos hacer como sociedad. Johan, no. A mí me parece muy importante, gracias Alejandro. A mí me parece muy importante del libro, hay una cosa muy bonita que me recordó a Julio Cortázar cuando él dio unas clases, creo que fue en Berkeley, unas clases de literatura. Él decía, claro, llegó un señor a presentarle un texto completamente nuevo que no lo entendía nadie y le dijo al señor, lo que pasa es que este no se adapta al código. Cortázar después escribió una cosa, o se inventó un lenguaje nuevo que se llama el gíglico, porque no se adaptaba al código. O sea, son palabras a las que uno les pone significado si uno quiere, ¿no? Entonces, digamos, me recordó eso el libro porque es no encajar, tratar no de encajar siempre, sino simplemente mostrar su forma de expresión, expresarse de alguna forma determinada, y a través de la música me parece fabuloso. Como yo siempre tuve esa idea, yo he hablado mucho con usted, Raúl, de eso, y uno simplemente no encaja porque no logra aprenderse, digamos, esos moldes que le ofrecen a uno, y en todas las áreas del arte se da. Entonces me parece que su libro, además, y digamos que además, que sirve mucho para encajar en la idea de la editorial, que es Liberatura, digamos, es muy revolucionario en la medida en que reconoce al caos y a lo desorganizado, sin que se vea como algo malo, ¿no? Sino que también se ve como un área sin explorar que permite encontrar muchísimas cosas maravillosas, sobre todo dentro de la música. Entonces, obviamente el libro está pues a disposición, como les dijimos en los números que les hemos mostrado, en el WhatsApp, tanto de Raúl como el mío. Nos pueden escribir al correo de la editorial y nos pueden escribir, y nosotros se lo mandamos, nos hacen el pago en línea y se los enviamos totalmente gratis. Entonces, pues muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias, Alejandro. Me parece muy importante que podamos seguir trabajando en esta área, combinando a la música y la literatura, digamos, de esta manera tan importante. Muchísimas gracias a todas las personas presentes. Muchas gracias a Marcela, creo que fue la que se ganó la rifa. Marcela pues, Vargas, creo. no me acuerdo el apellido, no sé. Paola. Paola Barrios. Entonces, sí, estamos buscando. Paula Barrios. Entonces, sí, muchísimas gracias a todos nuevamente, muchísimas gracias Alejandro y a Raúl, y esperamos que esta obra, pues obviamente sea expuesta de forma material en una próxima feria del libro. Esperemos que siga habiendo espacio y vamos a distribuirlo por diferentes librerías más adelante. Muchísimas gracias. Que esté muy bien entonces. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias, Alejo. Grande.
Grandes ustedes, muchas gracias. Gracias. Un placer. Listo, lo mismo. Que esté muy Gracias bien. a todos los que estuvieron en el en vivo.